Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Sport 78, Rosarino por Deporte, desde 1972 en la ciudad, la casa de deportes de la región Rosario. Fiat Beta Sociedad Anónima, concesionario oficial Fiat Iveco, 27 de febrero y Necochea. En la región, la casa Fiat es Fiat Beta. Entérate de todas las obras que está haciendo el gobierno provincial. En www.santafe.gov.ar/obras podés ver las obras proyectadas, licitadas, en construcción y terminadas, con fotos actualizadas, ubicación y presupuestos asignados, incluyendo hospitales, centros de salud, escuelas, viviendas, centros cívicos, rutas y accesos, obras en aeropuertos, cultura y espacios públicos, agua, energía, servicios cloacales y protección contra inundaciones. Gobierno de Santa Fe. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Sabe dónde está? Esto es Historias de Gente Común. Porque todos tenemos una historia. En este caso la de Juan Alberto Emilio Molinari, rosarino. ¿Cómo él se define? ¿Absolutamente rosarino o definitivamente rosarino? Pero nos va a contar de su vida y sabremos que estuvo acá, no estuvo acá, fue, vino, tiene algo que ver con la televisión, tiene algo que ver con la radio, tiene algo que ver con el petróleo, demasiadas cosas. Don Molinari, el ingeniero Molinari. Primera parte, ahora. Bueno, ¿cómo te llamas? El nombre completo. Juan Alberto Emilio Molinari. Juan Alberto Emilio Molinari. Emilio. ¿Y el Emilio dónde salió? El Emilio porque me quisieron poner Emiliano, como buenos italianos. Sí. Y bueno, no se aceptaba el nombre. ¿Emiliano no se aceptaba? No, y bueno, entonces quedó como tercero el Emilio, y mi hermano sí, después que nació 2 años después que yo, se llama Emiliano. Es un lío, yo me llamo Emilio, por eso te lo preguntaba. ¿Sí? ¿Pero debo ser más joven o fue en otro lugar que lo aceptaron al Emilio? El Emilio sí, pero el problema era Emiliano. Emiliano, claro. Emiliano, está bien. ¿Sos de Rosario? Soy de Rosario, y muy rosarino. ¿De qué zona? Bueno, a ver, yo nací en Barrio Belgrano. Caserón de Texas. Y el lío ese con la vía, que de la vía para un lado, el nombre de la vía para acá tiene otro. Sí, en Teniente Añeta, y casi esquina Mendoza, por ahí. Después, bueno, vivimos en varios lugares de Rosario, en realidad. Mi padre era muy movedizo. También después nos fuimos de Rosario, vivimos en Mendoza, vivimos en el Chaco. ¿Qué era tu viejo? Papá era un empresario, aventurero, siempre estaba detrás de sus negocios y de sus cosas, y aparte era un romántico, le gustaba escribir, un hombre de trabajo, un tano de esos, que me dejó muchas cosas desde el lado, digamos, de la responsabilidad, la honestidad, la perseverancia, el trabajo y trabajo. O sea, lo único que sabía hacer era trabajar. ¿Y por Teniente Añeta o por Mendoza? Teniente Añeta, al 1200. ¿Todavía había calles de tierra? Probablemente. Yo, no. Cero, no lo recuerdo. Tengo alguna foto por ahí, pero tuvimos poco tiempo ahí. ¿Y después dónde se fueron? Ahí papá trabajaba con la cerámica Alberdi, creo que tenía algo que ver con la venta de materiales y eso. Después nos fuimos a Buenos Aires, estuvimos 2 años en Buenos Aires. Después nos fuimos a Resistencia, al Chaco. Ahí nació mi tercer hermano. ¿Cuántos hermanos son? 3. ¿Tres varones? 3 varones. Y después de ahí nos fuimos a Mendoza. Ahí papá hizo un emprendimiento con una pequeña fábrica de aceite muy artesanal. No le fue muy bien, así que prensaban el aceite, lo filtraban. Y ahí aprendí muchas cosas, me enamoré de Mendoza, tengo muchos amigos hoy, siempre vuelvo con mucho cariño. Ahora, muchísimos años después, vos volvés a decir prensar y hay gente joven porque
han aparecido los pequeños cultivos. Correcto, y las pequeñas emprendedores, emprendimientos que hacen la cosa, mantener esto artesanal, que no está mal. Sí. Hoy en Italia sigue siendo así. Conozco una persona ya fallecida, los hijos lo sigue el ingeniero Daniele, que compró una chacrita y tiene hasta su aceite, tenía, ¿no? Claro. Antes eso desapareció, después se fue todo para la... En las casas de nuestros ancestros en Italia, que todavía los visito en el Tasare, ¿eso dónde es? Es en el Piemonte, en el norte de Italia. Mamá es veneciana. Bijotero piemontese. Sí. Claro, genovesa a veces le dicen. Pero bueno, fama tiene el genovés. Los genoveses es peor. Peor, claro. Bueno, todos tienen su vino, así que tenés la obligación cuando los visitás de tomarte una copita de vino hecho fatto en casa, ¿no? Bueno, eso es así. ¿Y de Mendoza volviste? De Mendoza volví acá, bueno, ya y ya nos establecimos, casi te diría definitivamente. ¿Por qué zona? Vivíamos en Pueyrredón, entre Ceballos y Montevideo. Pueyrredón 1557. Ahí papá tenía una fábrica de soda. ¿Barrio Parque sería ese, no? Claro. ¿Barrio Parque? No, Barrio Parque es del otro lado, digamos, del lado de Richeri y Suipacha. Esto te diría que es el centro. La zona de las casas de Don Hilarión, que hizo casas por ahí. Muy lindas casas, muchas casas de Los ferroviarios también tienen muchas casas. No, por el lado que voy a decir no, te voy diciendo por el otro lado. Sí. Pueyrredón. Sí, muchas casas racionalistas sobre Pellegrini, sobre Pueyrredón, es muy particular el barrio. Muy lindo. ¿Y la escuela? Bueno, la escuela iba a la Dante Alighieri, obviamente. Ahí aprendí, junto con lo que aprendía en casa, el italiano. Y bueno, hice toda la primaria, lo que restaba de la primaria. Hice tercero, cuarto, quinto y sexto grado en la Dante Alighieri. Así que también era prácticamente en el barrio. Papá tenía una fábrica de soda ahí. Así que, bueno, yo lo ayudaba en el trabajo. Eso fue mi niñez de la primaria. ¿Eras bueno en el fútbol? Bueno, mirá, me gustaba mucho el fútbol. Y llegué a practicar en la quinta o la sexta de Newell's. Bueno, me dieron tantas patadas que se ve que no estaba hecho para ese deporte, así que abandoné rápidamente. Aparte no debo haber sido muy bueno tampoco, pero me habían probado, es decir, me divertía mucho, jugábamos. Los picados que se armaban en ese barrio, todavía hoy los tengo en la cabeza como si fuese un recuerdo que me lo llevo siempre. ¿Sobre calle Pueyrredón? Jugábamos sobre calle Pueyrredón, jugábamos en Pellegrini y Pueyrredón, donde está la Calecita, frente a la Calecita, donde, antes de que empiece el Rosedal, bueno, ahí había una canchita famosa. Después teníamos la cancha de Alvear, entre Montevideo y Pellegrini, atrás del Castañino. Bueno, ahí teníamos otra canchita que jugábamos desafío con la barra ahí de todavía se Alvear. reúnen a jugar atrás del Castañino. Todavía ¿Ah, sí? el descampe, ahí están los árboles sobre Alvear, en ese descampe ahí frente a... En ese despeje que hay en realidad frente al Castañino. Ahí sí, la otra vez pasé y había gente jugando. O sea que a lo mejor son sombras tuyas dando vueltas. No, bueno, yo no era, te vuelvo a repetir, de los buenos. Ahí había tipos que se destacaban y mucho. Pero se armaban en partidos realmente increíbles. Era una obsesión el fútbol. ¿Y te quedan amigos de esa primaria o de esos picados? Vos sabés que muy poco, pues yo después me fui, apenas terminé la secundaria, me fui a trabajar a YPF al norte, a hacer exploración geofísica. Es decir, y mi adolescencia fue bastante laboriosa, diría yo. Es decir, ¿Pero te fuiste ya recibido de ingeniero? O... No, hice un intervalo como técnico. Me prepararon como técnico geodesta, fui a hacer exploración geofísica, estuve a cargo de una comisión a los 19 años, una comisión de prospección geofísica. ¿Petróleo en el Chaco? En Salta. En Salta, En Salta. Sí, que conozco muy bien todas las picadas, hemos abierto picadas en lugares donde, te estoy hablando del año 67. O sea, tardé 3 días en llegar a Salta. Fue una cosa, un viaje increíble. En tren, nos quedamos tirados en el medio de la vía, se paró el tren, había llovido, estaban camiones encajados en el barro, bueno, tuve toda una odisea hasta que llegué a Tartagal, que era mi destino final, que prácticamente había cruzado medio país. Y bueno, ese intervalo, digamos, me alejó un poco de mis amigos también de acá. Volví después para estudiar ingeniería y
bueno, en realidad no era mi destino quedarme a trabajar en la industria del petróleo, ¿no? Es decir, el espectro que tenía o la proyección que tenía era corta. Me habían ofrecido una beca, el mismo YPF, en Neuquén, para estudiar ingeniería petrolera, cuando dije que me iba, y no lo acepté porque, vuelvo a repetirte, no tenía intenciones, no era lo mío. A mí me gustaba la electrónica, me gustaba la televisión, me gustaba la radio, y bueno, quizás, viste, son las disyuntivas o los crossroads que tenés en tu vida, donde tomás una decisión y esa decisión te catapulta para algo importante. Y creo que fue una decisión importante no seguir por ese rumbo. Hice una muy buena experiencia, digo que fue como hacer el servicio militar, ya que me salvé del servicio militar. Ese fue un verdadero servicio militar, porque vivimos 2 años en carpa, en los montes salteños, tuve una experiencia importante para mí. Sí, me hizo muy fuerte en muchos sentidos. Le decimos vos que es salteño, es la discusión al revés con el chaqueño palavecino, que en realidad es nacido en Salta, porque ese es el Chaco Boreal finalmente, ¿no? Pero por supuesto, parte de la línea Barilari, que se llama, es la división entre el Chaco y Salta. Hay una picada que se hizo ahí, que era la 30050, que era una picada que se hizo de exploración geofísica en el límite de las 2 provincias. Después, bueno, ¿encontraste petróleo? Bueno, en realidad nosotros no encontrábamos el petróleo. Lo que hacíamos era toda la registración sismográfica. Después de eso se hacía una prospección en unos planos que se dibujaba, digamos, el subsuelo terrestre, y se buscaban las fallas geodésicas donde se podía acumular petróleo. Tuvimos un lugar que estuvo en el área nuestra, que se llamaba Nuestra Señora de Talavera, que ahí se hizo un pozo de 4.500 metros, pero fue papa, no encontraron nada. Así que, pero en realidad nosotros no éramos los buscadores de petróleo, porque la búsqueda de petróleo es una cosa bastante compleja, digamos. Tiene distintas etapas e investigaciones. Y mientras estabas allá, bueno, te fuiste bastante jovencito. ¿Qué tenías de Rosario? ¿Qué habías dejado? Y había dejado a mi familia, a mis padres, a mis hermanos. El arraigo... ¿La única familia es tu viejo, o tu viejo tiene hermanos y tu vieja tiene hermanos? Bueno, toda la familia de mi padre estaba en Buenos Aires, y la familia de mamá en Italia. Mamá estaba con su... ¿Qué apellido es el de tu vieja? Biasón. Biasón. Biasón, es veneciana. Así que bueno, a esa edad en realidad mirás siempre para adelante, es más difícil mirar hacia atrás. Igual la familia y el desarraigo es fuerte. O sea, el desarraigo creo que era la peor parte de la cosa, sobre todo para estando viviendo en un monte y estando prácticamente desconectado de la civilización. O sea que el agua corriente era confort para vos, pensar en el agua corriente. Nos teníamos lo que se llamaba un chulengo, que era un camión que llevaba 5.000 litros de agua, y lo llevábamos con nosotros, así que a veces estábamos 10, 15 días metidos en el monte. Vivíamos en carpas con piso de tierra, la lona esa como las del ejército, verde, que no eran las carpas de ahora, nada que ver. Las transportábamos con nosotros, así que bueno, ahí estaba la vida de esos 10 o 15 días, ¿no? El agua corriente sí, no existía, nos bañábamos con el agua que salía del camión. ¿Cocinaba tu vieja? Sí. ¿Cómo es el nombre de tu vieja? Ana, y todavía lo hace. ¿La tenés? Sí, va a cumplir la semana que viene 89 años. Y sí, todos los martes como con mis amigos, y yo creo que les gusta todo lo que hacemos, ¿no? Lo que preparamos y qué sé yo, entre nosotros. Pero el momento más importante es cuando llega el postre de la nona. Y la vieja sigue cocinando sus tortas y sus pastafrolas y sus budines, y bueno, el gusto de tomar el café con su pastafrola es algo importantísimo en la ceremonia semanal. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo 5. ¿Alguno adhiere a las comidas de la nona o todos? Todos. En general ahora viste que son más prefabricados los menús. Sí, es cierto. Nos estamos alejando, está muy cuestionado el tema de la forma en que nos alimentamos. Sí, bueno, pero claro que era mucho más sencillo aquello. Y fíjate, si la nona está con 89 y sigue preparando budines, es que la sangrecita anduvo bien. Bueno, ¿te acordás? Hay un libro como Agua para el Chocolate, ¿no?
Sí. que un poco habla de eso, de la transmisión del amor a través de algún elemento que te liga con los demás, en este caso la cocina. Y ahora mamá sí, sigue cocinando, y creo que eso es lo que, más que cocinando, haciendo estas cosas que las comunica con nosotros, es como que se siente que está, que sigue aportando cosas a la familia, y es decir, una forma de comunicarse, ¿no? Para mí en eso, mirá lo que terminamos hablando. Sí. Hay dos muertes. La primera muerte es cuando uno se desconecta. Claro. Si uno se desconecta de todo lo de alrededor, es la muerte que nota a nosotros. La otra, en algún momento llega, ¿no? ¿Y comidas? No, de aquella infancia. Sí, bueno, a ver si te tengo que definir eso. Porque los hogares son parecidos y diferentes. Mamá amasaba, hacía tallarines, comíamos, mamá era la que llevaba la cocina en casa, y se comía lo que hacía ella. O sea, nosotros no teníamos comida prefabricada, seguro. Eso yo te lo digo. Quizás las salsas eran un poco importantes. Yo digo, mi estómago hoy no las resistiría probablemente. Sí, sabés, sí. Pero sí, era. ¿Y cuando volviste a Rosario, qué encontraste? ¿Fuiste a la misma casa de Pueyrredón? Fui a la misma casa de... No, ya volvimos, estábamos en la calle Suipacha. Suipacha entre Riobamba y La Paz. Ahí papá tenía una empresa de transporte. Así que volví ahí. Yo empecé a estudiar el preuniversitario estando en Salta. O sea, me preparaba casi como un alumno libre, digamos. Me había venido acá, me había llevado las cosas que necesitaba para rendir el preuniversitario. Que se hacía en el Politécnico en esa época, así que después vine, cursé parte del preuniversitario, la parte final, bueno, después rendí y ingresé a la universidad. ¿En qué año más o menos? Eso fue en el año 68. Quiero que me mire si no sabe que no soy uno más entre los muertos. No quiero que me mire si no sabe que mi vida está en sus ojos, justamente. No quiero que me mire quien ignore que al mirarme yo creo y me levanto por encima de la gente, que tengo voces y subo y toco el cielo, y vengo y aquí estoy porque me miran. Yo soy el monumento. No quiero que me toque si no sabe que soy de dura piedra de otros tiempos. No quiero que me toque si no sabe que preciso latir por esos dedos. No quiero que me toque si ha olvidado que al tocarme parezco un trozo de madera, un barco y una vela, un tren, un avión, que voy corriendo, que resurjo en latidos de amores que me tocan. Yo soy el monumento. Yo quiero que se sepa que nunca estuve quieto. Yo quiero que se sepa que sigo siendo un sueño. Yo quiero que me mire igual, que fuera un cielo, el cuento que contaban del sol y los cuadernos diciéndome en sus versos que soy una bandera, que soy una esperanza como la vez primera. Quiero que me mire si no sabe que mira su rostro en un espejo.
espejo. Yo quiero que me mire recordando que soy como la gente. No quiero que me toque, se ha olvidado la historia de mi cuerpo, compuesto de ilusiones, amores y recuerdos, ejércitos y madres y trigo y un labriego que me soñó diciéndole en su puerta: soy Juan, tu monumento. Bueno, estamos con Juan Alberto Emilio Molinari. Ya nos explicó lo de Emilio y Emiliano y su origen piamontés o piemontés. Nunca se sabré si es el Piemonte y con una mamá veneciana. Pero él es un hombre que estuvo acá, vino, se laburó todo para recibirse. Y estamos charlando de esas cuestiones, de cómo era la vida allá, 60, 70, 80, en Rosario, cómo era la vida de un tipo que básicamente laburaba y estudiaba en una ciudad que entendía eso de un modo. Bueno, él nos lo va a contar. Es parte de la historia de Molinari, parecida y diferente, historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. Segunda parte de Molinari, señor director, ahora. Ya había pasado, ya se habían ido los radicales, el golpe de 66. Claro, ya se venía. Y te tocó la división, ya era UNR, comienzo de la Universidad Nacional de Rosario. Exactamente. Sí, grandes profesores, conocí personajes muy importantes. Y después, bueno, vino la época de los 70. Vos quizás lo conocés a Juan Carlos Martini, que teníamos. Sí, sí. Él me ayudó mucho cuando me fui con la lectura. Me acuerdo que me trajo varios autores y me los llevé conmigo, así que estaba de Cortázar, Ramiro Sáenz, qué sé yo, mucha Macedonio Fernández. Estoy tratando de acordarme de todo lo que él me aportaba, tenía la librería Signos. La librería Signos, él la tenía, primero la tenían en la Galería de Favoritas, chiquita, y después se pasaron a calle Córdoba y Corrientes y Paraguay. Sí. Y ahí la tenían con Radef y en esas Signos ayudaba también Huguito Diz, eran los tres que estaban. Claro. Sí, Juan Carlos Martini, de la revista Boom, de la revista Zoom. Sí, bueno, los 700 monos. Exacto, sí. Hace poco. Sí, con Nicolás Rosa, Shore, él, sí. ¿Hace poco qué? Hace poco hicieron una retrospectiva de los 700 monos, estuvo muy interesante. Y a mí me golpeó mucho porque era una cosa muy reducida, se juntaban en el Savoy, que yo los miraba por la ventana en realidad, porque eran los intelectuales o los escritores de la época, gente joven, un poco más grande que yo, y de golpe remover todo eso, sí. Me volvió a comprimir, digo yo, ¿no? O sea, toda esa separación que tuve de la ciudad en la época que me fui, un poco me volvió todo a la memoria. Me encontré con Juan Carlos Martini, que no le gusta que le digan Carlos. Sí. Después de 40 años. Hay otro escritor que se escribe igual. Hay otro Juan Carlos Martini que también escribe. Después de 40 años y nos sentamos a charlar así como estamos charlando ahora, en Buenos Aires. Sí. Y de ahí surgió la idea de escribir un libro a Juan. Y escribió Rosario Express, ¿no? Donde relata gran parte de toda la historia, de la poca historia, de todos los contactos que tuvimos, que bueno, que tuvo que ver con la política, cuando estaba fuimos a, me acuerdo que no sé por qué razón terminamos en un meeting que hacía Solano Lima, ¿te acordás? Con Cámpora, en la bajada de Sargento Cabral. Sí. Bueno, y empezamos a rememorar un montón de cosas que yo nunca estuve metido en política. Ellos estaban con otras ideas, digamos. Sí. Yo tenía la cabeza puesta más en el trabajo y en la producción, digamos. ¿El 68 también es el año del Rosariazo?
Claro. Ya volvimos un poco atrás, digamos. Sí. Sí. No. Juan Carlos Martini, para completar esta parte de la bio de otro, Sí, exacto. se tuvo que ir, ¿no? Ante las amenazas se tuvo que ir. Se tuvo que ir, a sí, España, tuvo. creo que Se fue a Barcelona, sí. Sí. Tuvo 10 años después. Bueno, ¿y estudiabas entonces y con qué te pagaba los estudios? ¿Con laburando con el viejo? Mirá, tenía de todo un poco. Porque en realidad empecé a trabajar en Canal 5 en el 72, perdón, en el 70, oficialmente en el 72. Empecé en el 70, que había regresado acá a fines del 68, o sea, hacía un año que estaba acá. Así que me costeaba los estudios con mi trabajo en el canal, que trabajaba de noche, fue muy duro toda esa parte. ¿Qué hacía? Y estábamos armando el control de estudio y el estudio nuevo. ¿Laburabas de noche? Trabajaba de noche, estudiaba. También estudiaba, después me tuve que cambiar de universidad porque hice hasta tercer año en la UNR. Me fui a la tecnológica porque eso me permitía trabajar. Así que los 3 últimos años los hice en la tecnológica. Fue bastante complicado porque tuve que rendir equivalencia, eso, pero era la única salida que tenía. Y lo ayudaba a mi padre con el transporte. Después ya se quedaron mis hermanos a cargo y yo me ocupé, digamos, de mi estudio y de mi carrera en el canal. Después terminé dando, también estaba como docente auxiliar en la universidad. Ahí estuve. ¿De qué compañeros te acordás de esa época? ¿Seguías viviendo, ahora me siento en Suipacha? En todo ese Suipacha. tiempo? Bueno, el que más recuerdo era José Luis Micheletti, que fue mi compañero, te diría casi como un hermano, porque estábamos todo el tiempo juntos estudiando, gastamos muchísimas horas, a veces estábamos hasta 14 horas estudiando, y con él hicimos una relación muy, muy fuerte. ¿Hasta para abecedario estaban juntos? Probablemente, sí. Él era cura, era seminarista, sanfranciscano, como Francesco. Sí. Y bueno, y dejó sus hábitos y No, se metió no es franciscano, es jesuita. Jesuita, perdón. Sí. No Jesuita. armemos lío. No armemos lío, sí. Se llama Jesuita. Francisco para Sí, empatar. para empatarlo, tal cual. Así que la cuestión fue que, a ver, él estaba descubriendo también parte de la vida por fuera del seminario, junto conmigo, que lo ayudé en algunas cuantas cosas y él me ayudó en otras, porque era un tipo muy pensante, muy inteligente. Nos potenciamos para hacer la carrera juntos. A mí me ayudó muchísimo tenerlo a José Luis de compañero, porque para mí era muy fuerte, viste, tener que trabajar y estudiar, ¿no? Muy claro. ¿Y familia todavía no? ¿O ya estaba mezclado? No. Me casé en el último año de la carrera de ingeniería. Todavía me faltaba un año. Ya hacía 8 que estaba de novio, así que me estaba intimado. Rosarina. Rosarina. ¿Y por dónde paseabas en esa época? ¿O no paseabas? Claro, laburo a la noche. ¿Qué sitios había para abrir la cabeza a otra cosa? La cancha de fútbol ya me decís que no. ¿Practicaba otro deporte? Mira, me jugaba... parece que esos tipos de paletos de frontón. Sí. Bueno, papá jugó a la pelota paleta mucho tiempo. Lo mío es intuición, ¿no? Mirá qué bien. Papá jugó a la pelota paleta mucho tiempo. Me llevaba a mí. Íbamos al Club Olímpico, que estaba en la calle Corrientes, entre Montevideo y Pellegrini. Sí, ahí aprendí. A la vuelta del Sol de Mayo. Claro. Ahí aprendí a jugar a la paleta. Así que seguí con eso. Podría haber aprendido alguna otra cosa en el Sol de Mayo. Era bravo. Sí. Había que ir blindado al Sol de Mayo. El San paleta. Martín también. Sí. Y después, bueno, jugué un poco al tenis. Nunca fui bueno para el tenis, pero lo usaba como una puesta a tierra, como ejercicio. En esos años la universidad, y más ingeniería, poco sexo femenino. Pocas mujeres estudiando ingeniería. Teníamos una... No sé si no estaba Liliana Gurdulich, que debe andar... No puede ser. De Una compañera, generacional. Marcela, no recuerdo el apellido ahora, se recibió de ingeniería electrónica, en la UNR era eso, en la tecnológica no. Así que sí, pocas mujeres, ¿verdad? Pero, ¿los sábados cómo eran?
¿Cómo era los sábados? Qué buena pregunta. Lamentablemente yo estaba muy ocupado con mi trabajo. O sea, realmente estaba así. Tenía un poco, tuve un periodo muy fuerte de trabajo. En un momento yo te llegué a tener 3 trabajos. ¿Cuáles? Me ocupaba, hacía 3 cosas a la vez. Porque claro, tenía la universidad donde... Sí, era ayudante. Donde daba clases, era ayudante. Y tenía el trabajo en el canal y además era jefe de becarios de la Universidad Tecnológica. Hicimos un proyecto por el cual, y un convenio con la Municipalidad de Rosario, por el cual manteníamos los hospitales que dependían de la Municipalidad de Rosario. El Clemente Álvarez, lo que era la asistencia pública, sí. La Martín, el Sáenz Peña y el Vilela. Me fue muy bien con ese grupo, hicimos cosas importantísimas. De ahí salieron varios de los... ¿Recordás alguno de esos muchachos? Sí, Mauricio Córdoba fue uno de los que después se proyectó de allí, tuvo una fábrica que hacía incubadoras para chicos, exportó equipamiento que fabricó producto de los desarrollos que hacíamos. En fin, no sé cómo llegamos ahí, pero... en los 3 laburos estamos ahí. Claro, bueno, y eso también me llevaba tiempo, tenía que... A veces dormía 3, 4, 5 horas, terminé anémico. Por eso cuando vos me preguntás, ¿viste? A veces me da un poco de cosa pensar que no me dedicaba tanto... ¿Cómo arrancamos? Yo te dije cómo eran tus sábados. Quizás eso me hizo un poco más estructurado y adusto, porque, ¿viste? Me faltó un poco en esa época de tiempo para mí. Te faltó un poco de joda. De joda. Sí. ¿Y qué calles recordás de Rosario de, pongamos, 70? De los 70, bueno, y Córdoba, será por el Rosariazo y la Pobrejita, qué sé yo. ¿Cómo era Córdoba? Bueno, tenía el Macadam. Claro, 9 de julio que tenía las vías, 9 de julio me acuerdo mucho porque íbamos y le poníamos, para las fiestas, hacíamos una mezcla con azufre, potasio, carbón, potasio y sal. azufre, sí. Y buscábamos, primero eran tapitas de cerveza. De cerveza y bueno, le sacábamos el corcho de adentro, lo poníamos ahí, lo metíamos en la vía y explotaba. Y después terminábamos con latas de betún. Y hacíamos saltar en la media de la vía, bueno, a veces nos corrían los motorman. Bueno, 9 de julio era nuestro campo de accionamiento, me acuerdo mucho de esa calle. La calle Ceballos. Calles con árboles. Sí, calle Pueyrredón, Alvear. ¿Venías caminando hasta el centro? Sí, siempre fui de poco ómnibus y si no iba caminando iba en bicicleta. A la escuela iba en bicicleta, creo que era el único que iba en bicicleta. Estaba a 7 cuadras, pero me iba en bicicleta. Sí, una hermosa ciudad teníamos. Bueno, ya estaba el monumento, de hecho. Sí, ¿Era un eje claro. el monumento en esa época? No tanto. No lo recuerdo de esa manera, digamos, pero sí, claro, siempre fue, no podemos dejar de ver así un poco el foco de Rosario. El Rosario, el monumento a la bandera. Hoy, no sé, por suerte para nosotros creo que eso cambió un poco. Es medio como un ícono para las manifestaciones, ¿no? En esa época, no sé, me parece que no. Yo no lo recuerdo como un ícono para manifestarse en esa época el monumento. Y después las calles del Parque Independencia, pero pues íbamos a pescar al laguito. A pescar al laguito. Con alfileres y pan, y mientras los guardias se distraían, de atrás de las palmeras, de algún lado, pescábamos peces de colores, y los poníamos en una pecera, bueno, era una diversión, travesuras de chicos. Y después, bueno, las carreras, después llegaron las carreras que primero las miraba a través de las piernas de los mayores, y que empezaron en el 47. Ahí realmente me marcó mucho eso, por alguna razón. Viste que todos, los chicos tienen ídolos y hoy andan con, qué sé yo, con muñequitos, y nosotros en esa época estaba Superman y Batman, y bueno, mis ídolos empezaron a ser los automovilistas, los pilotos de auto. Esa era como una cosa muy especial.
que se despertó ya de muy chico en mí. ¿Y tenía los autitos, trabajaba con los autitos? ¿No? Sí, claro que trabajábamos. Hacíamos carreras con autitos que comprábamos en Pratolongo, que era una librería que estaba en Córdoba, sí, entre Alvear y Santiago. Más de 100 años el Pratolongo. Y eran como los autitos de TC. Venían huecos y nosotros fundíamos plomo, que sacábamos de las cabezas de los sifones de papá, que era de estaño y plomo. Fundíamos una base en la tierra igual al interior del auto, le metíamos ese peso, después plastilina para sostenerlo y con ballenitas le hacíamos la suspensión y con tapitas de la penicilina, las tapitas de las infecciones, hacíamos la rueda de goma y corríamos unas carreras fantásticas en Ceballos y Pueyrredón, pero eran multitudinarias. Sí, teníamos un circuito ahí en la vereda que era fantástico. También hice, era yo muy chapucero, pero andaba con los autitos, eran como los de turismo de carretera, los que te digo. Exacto. Pero después aparecieron, un chico tenía, unos que tenían las suspensiones hechas, eran como de un plomo hueco y adentro yeso. Ajá. Y tenía la suspensión afuera, muy lindo, muy caro eran esos autitos. Que bueno, eso no era para nosotros, ¿no? Lo nuestro era... No, yo los veía, nunca los tuve. Los teníamos que fabricar porque no teníamos recursos, pero hacíamos algo muy parecido. Decime, y para las curvas le ponían la rueda más grande. Claro, exacto. Doble. Era lo que perdía la vida. Y usábamos la ranura de las... Tenían que ser veredas muy particulares, que eran las que tenían los pancitos esos como si fuesen cuadrados. Sí. Y se armaba una línea donde apoyaba la rueda, bueno, y ahí es donde armábamos el... Rosario se ordena con los carriles exclusivos. A partir del 1 de julio vas a viajar más rápido. 10 líneas de colectivos modifican su recorrido en el centro para incorporarse a los carriles exclusivos. Toma nota. Son las líneas 101, 107, 112, 116, 122, 133, 138, 139, 143 y 146. Consulta las nuevas paradas en www.etr.gov.ar o al 0800 444 0308. Municipalidad de Rosario. Tercera y última parte de la historia de don Juan Molinari o el ingeniero Molinari. Historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. En este caso, la de Molinari. Entramos ahora en la fase definitiva de sus amores. Y sus amores es el auto, la carrera de autos muy particulares, como él mismo nos cuenta. Y no sé, arrancamos con Napoleón, vamos a terminar con la Ferrari y vamos a terminar con Rosario, porque antes, durante y después, el eje de su vida ha sido esta ciudad. Tercer y último tramo de la historia de Molinari. Señor director, ahora. De ahí pasaste los autos, quizás, bueno, sería una exageración decir que pasé de ahí, pero era un entusiasmo muy particular que tenía por el automovilismo. Y lo seguí después desarrollando con la mecánica, me gustaba, siempre como hobby tuve la mecánica, no la electrónica, si bien en una parte de mi vida viví de la electrónica con las radios a válvula, que las reparaba, y, en fin, etcétera, etcétera. ¿Las radio a válvula? Tampoco me pude dedicar al automovilismo, por la misma razón. ¿Seguís teniendo alguna radio a válvula? Sí, tengo una pequeña colección de radios que incluyen radios a galena, que las conseguí en Estados Unidos, porque acá prácticamente no quedó nada. ¿Y las válvulas las haces andar? Sí, andan todas. Sí. Me acuerdo una que teníamos, que con un lápiz había que tocarle la caperuza de una... Claro, la frecuencia intermedia, sí. Sí, tenían un copete. Sí. Sí, tengo una linda colección y funcionan todas. Hay radios, tengo radios desde el año 20 hasta los 80. Y arrancamos para los autos. Seguimos con los autos con la rueda de penicilina, las ruedas de Squibb. Sí, tal cual. ¿Y cómo pasamos de las radios? Te hago más coleccionista de autitos que de radio.
Probablemente, sí, quizás, bueno, mi pasión, digamos, de juventud fue el automovilismo y es el automovilismo todavía. Estábamos en que ponías los ojos por entre las piernas de... Lo otro tiene que ver con mi profesión, tiene que ver con lo que hice yo en mi vida profesional y en mi trabajo. Y bueno, esos recuerdos, esas cosas que me permitieron, yo hice parte de mi arranque y de mi sostenimiento cuando estudiaba reparando radios y armando radios. Entonces un poco eso no te lo podés olvidar. Sí, me gusta, no soy tan nostálgico como se puede pensar. Puedo romper con eso rápidamente, pero me gusta verlas, me gusta... Coleccionar no quiere decir llorar, de última. Te conté la anécdota que cuando recibí una Zenith, que la había estado esperando mucho tiempo, eran 3 radios a válvula, que me mandó un amigo que tengo en Estados Unidos, Phil Bartels, que es un ingeniero nuclear, que se retiró y lo único que hace y que se dedica es a la radio. Bueno, yo quería una Zenith en particular, me la consiguió, me la mandó. Llegó sábado a mi lugar ahí, las puse, la encendí, funcionaba, sintonicé la radio, ¿a quién escucho? Al Bigote Acosta, digo, pero esto ya viene con un programa antiguo también, estaba cargada con el programa. El chiste fue ese, ¿no? Con un programa muy malvado. Claro. Vas a sufrir. Y bueno, mirabas los autos, las carreras de auto en el parque por entre las piernas de los mayores. ¿Y cómo te colaste? No, colarme, en realidad tuve que esperar para colarme. Si vamos a usar el término colarse. ¿Por qué? Porque de la misma forma en que me tuve que ocupar de mis estudios, de mi supervivencia, no me pude realmente meter dentro del automovilismo. Quizás si me hubiese metido de joven en el automovilismo, la cosa hoy sería distinta. Estaría hablando de estar retirado. Y hoy estoy más activo que nunca con el tema. Bueno, pero empecé a los 50 años en realidad. Ya tiraste 2 contrafactismos. A ver. Un contrafactismo, no terminaste en el petróleo y en YPF. Correcto. Entonces, lo que hubiese sido, ese es un contrafactismo. Y ahora el segundo, si te hubiese dedicado al automovilismo de joven, hubiese terminado corriendo o anda sabe qué. Es muy probable. Tanto que estoy corriendo hoy, digamos, pero vuelvo a repetirte, había que pertenecer a otro espacio, a otro nivel para poder... Claro, lo que pasa es que una cosa es el hobby del autito de plástico en Pratolongo. Por eso hay un salto cuántico importante. Sí. El automovilismo estaba reservado para... Bueno, pero de esa mirada en el parque, la otra mirada que siguió, ¿dónde apareció? ¿Dónde fue? ¿Cuándo fue? Con el automovilismo. Curioso, buena pregunta. Una tarde cualquiera, yendo por calle Córdoba, un viejo Ford 32B, los B eran los que siguieron al Forá, estacionado, con un tacho encima, estoy hablando a principios de los años 80, y me paré a verlo, y lo compré por $100. No sabía qué iba a hacer con el auto. Chao. Amor a primera vista. En la fábrica de soda, papá tenía 2 motores de Forá porque tenía un camión Forá. Así que yo le metía mano, era mi entretenimiento, era cuando nadie me veía, meter la mano en el cajón donde había uno desarmado. Así que tenía una cierta cosa con eso. Y bueno, me llevé el auto y dije, bueno, lo voy a restaurar. Lo empecé a mirar y me di cuenta que no era el Ford lo que yo quería, que era un Chevrolet. Entonces, en el mismo lugar apareció un Chevrolet 32, qué sé yo, 6 meses, un año después, devolví el Ford B y seguí con el Chevrolet. Bueno, y así empecé, que me costó $300. Pero espera, ya había una selección de... Mirá, con los autos del 32 querías un chivo y no un Ford. ¿Por qué tanta locura? No sé si era locura, porque vuelvo a repetirte, así como te lo digo, primero apunté para un lado y después se me ocurrió que no era lo que me gustaba, vibraba mucho, me llevaron a dar una vuelta en ese 32 que estaba todo desvencijado. No estaba impecable, había que hacerlo entero, pero como tenía toda la carrocería de madera, no hacía ruido, cruzamos la vía y era una cosa así, con 6 cilindros contra los 4 del otro,
era mucho más suave el andar, me gustaba cómo aceleraba, y digo, bueno, tengo estas dos, pero no me podía quedar con los dos. Entonces, bueno, entregué uno y me quedé con el otro. Y ahí empecé, lo llevé a casa, lo empecé a desarmar, estuve como 8 años, hasta que lo puse en funcionamiento y lo dejé en condiciones de andar por la calle. A mí me dicen, hablando de esto, que vos pedís un repuesto y ese repuesto existe en el mundo, que solo en Argentina no hay, de estos autos. Repuestos originales. No es tan así, depende de qué estás hablando, de qué tipo de auto, de qué... Sí, autos podríamos poner, otra vez las comillas, de colección porque nadie anda por la calle con un 38, digamos. Sí, lo que pasa es que es muy amplio el espectro, ¿viste? Hay autos que se han fabricado muy pocos, que no han venido a la Argentina, que entraron después con producto de la libertad en poder importar algún auto de colección. Entonces acá no hay rastro. Bueno, entonces, porque ya me volviste loco. De la carrera de auto pasaste a la colección. No, vos pasaste. Pero sí, bueno, vivimos bastante, ¿no? Entonces tenemos un montón de cosas en el camino. Está bueno eso que te enamoraste a primera todo vista. Todo está del vinculado. auto. En realidad, cuando hablamos de automovilismo, ¿viste? Que al que le gustan los fierros, le gustan los fierros. O sea, no importa cómo vienen. Siempre tenés alguna selección o alguna preferencia. 8 años acomodándolo. Sí. ¿Y en esos 8 años te metiste en otros autos? ¿Qué? ¿Cómo fue? ¿O solamente con ese chivo? No, con ese chivo. Después, sí, después con el tiempo tuve acceso y posibilidades económicas de hacerme de otros autos, y compré otro, y bueno, y armé una pequeña colección, porque no tengo una colección... Vamos de nuevo. Cuando eras estudiante, arreglabas radio para ganarte unos mangos, y terminaste con la chinche. Pero con esto es al revés. Con los autos en realidad gastaba la que me sobraba. Esa es la diferencia. Es decir, con los autos con autos viejos o antiguos no ganas plata, seguramente. Probablemente tampoco la vuelvas a recuperar nunca. A ver, ¿cómo es eso? Claro. Porque es decir, lo lindo de eso, de la parte, digamos, de los autos vintage, para mí era restaurarlos. Era trabajar, buscar las piezas, ponerlas en su lugar, estudiar el carrocero. Me gustaban mucho las carrocerías, por eso lo del Chevrolet, que era una carrocería hecha por Fischer. Fischer era nieto del carrocero de Napoleón. Fischer fue el carrocero de Napoleón. ¿Qué le hizo a Napoleón? Le hizo la carroza. Hay varias carrozas. Una de las carrozas más importantes, la carroza más importante de Napoleón la había hecho Fischer, carrocero francés. Que después se fue con los nietos hasta... Claro, de los nietos se movieron. Uno de ellos, que estaba en Estados Unidos, fue el que lo reclamó la General Motors en el 29, que fue cuando se produjo la gran recesión en Estados Unidos, y para que vos tengas una idea, fabricaron 419 autos. Nada más. En esa época, en ese año, en el 32, y le pidieron a Fischer que le diseñara. Arreglame, 419, ¿es poco o es mucho? Es muy poco. Ah, está bien. Pero es lo que muy pensé. Poco. Sí. De 120.000 que hacían en el 28, o 200.000. Era un modelo en particular, ¿no? Del Phaeton. Ellos fabricaban 5 o 6 modelos, había otros modelos que habían fabricado más. Así que le reclamaron a Fischer un diseño, porque Fischer diseñaba para Cadillac, que eran autos lujosos. Sí. Estos eran autos de $400. Entonces, para salir de la poca demanda que tenían, quisieron ofrecer un producto superior. Por eso me enamoré del auto, porque realmente tiene algo más de lo que tenía. Ya era un auto de diseño, o sea, era un auto. Exactamente. Tenía unas ventanitas cromadas que se abrían en el capot, los 6 cilindros, el carburador continuo un auto descendente. De serie, pero de diseño, vendría a ser la locura. Sí. Y barato. ¿Y el automovilismo? ¿A correr? A correr, bueno, primero... ¿Vos corrés? Estoy corriendo en una categoría amateur que organiza la AS, la Asociación Argentina de Automóviles Sport. ¿Qué categoría es? Turismo... ¿Categoría de más de 60 años? No, yo soy el más antiguo de la categoría, por no decir el más viejo. Ahí corres con cualquier edad, digamos, ¿no? Se llama el turismo mejorado, que antes se llamaba Anexo J, en la época de los 70,
Bueno, estos autos están preparados hoy y obviamente corren mucho más fuerte que lo que corrían en el 70. Es como el turismo carretera. Lo único que tienen de antiguo es la cáscara. Y bueno, es una categoría económica para incursionar, muy competitiva, hay más de 30 autos. ¿Qué auto corres? No Corren Peugeot 404, Fiat 1500 y Alfa Romeo Giulia en particular. Hay una Giulia que está corriendo con nosotros, los demás son todos 1500 los Milky y Peugeot, los Milky. Y el Peugeot 404. Y el Peugeot 404. Todo tiene cromadito esto que me decís. No, bueno, está, claro. No, pero están sin cromaditos. No, pero me refiero, cuando tenían esas liñitas en los bordes. Los dos tenían ese dibujo. Y bueno, fueron un símbolo acá, ¿no? En los 70. Había una gran rivalidad, además, bueno, y eso se ve hoy porque tenemos muchos entusiastas, mucha gente que los va a ver. ¿Y en Rosario eso cómo se combina? Yo corro generalmente en Buenos Aires. Acá en Rosario corremos una sola vez. Pregunté mal. ¿En Rosario esto existe? Porque vos vas por la calle, bueno, hola, la gente que te conoce, pero hay un lugar, una peña, un cenáculo, una iglesia donde van a rezarle. No, sí, está el Club de Automóviles Históricos de Rosario, del que soy. Ahí está, tenía un loco amigo, el otro día lo crucé, que se llama Jacinto Moresco, que una vez tenía auto viejo. Pero que, bueno, ese es autos viejos, pero lo de correr, pero Rosario no es una ciudad entusiasta de los fierros clásicos. Que el tema del automovilismo deportivo, lo que vos llamás carrera, es muy individualista en realidad. O sea, es muy difícil encontrar. Antes se hacían las peñas, en la época de Popi Larrauri, de Juancito Zampa. La peña de Zampa siguen jugando al truco los miércoles. Sí, personaje. Que come con nosotros los martes. Se ve que todos los días tiene una peña. Tiene una distinta, claro. Y esas peñas se juntaban para ver cómo ayudar al piloto. Sí, bueno, y en las poblaciones medianas, los pueblos. Cada población tenía un ídolo con eso, pero acá en Rosario eso no. Eso era muy nuestro. No, acá en Rosario no, y te vuelvo a repetir, o sea, es verdaderamente, cuando estás arriba del auto estás vos solo, y tenés que, viste, es una actividad quizá bastante. Párate ahí. Esto que decís, a mí me pone gordo. No tiene nada que ver con esto, pero como mi cabeza ya asocia libremente, durante mucho tiempo dije, lo sigo diciendo, que Reutemann, como político, era un corredor. Y el corredor está solo en su habitáculo, no tiene a nadie. Y cuando se baja dice, no anduvo la bujía, se rompió el carburador. O sea, nunca es culpable porque él está manejando. El resto son cosas que fallan. La interpretación de la política de Reutemann es, falló tal cosa, falló tal cosa. Él no falla. Y está seguro que no falla porque él va conduciendo. A no ser que choque. Y aún así a veces choca por culpa de otros. Pero esa mentalidad de solitario, yo la explicaba por imaginación. Pero efectivamente es así, va solo. O sea que cuando vas manejando, vas solo. Y si se te suelta una tuerca, se te suelta una tuerca. Y solo y de altísima concentración. O sea, cuando vos ves la actitud del piloto, el piloto se cierra antes de correr y después, o sea, ahí no. Por eso es que es muy difícil armar un club de pilotos. Pero, siento que sean veteranos o retirados. ¿Y en cuántos lugares del país corren? Más o menos. Corremos. Este año, por ejemplo, corremos en La Plata, en una carrera doble, que es una doble jornada, sábado y domingo, que fue el fin de semana pasado acá en Rosario, en Río Cuarto, en Córdoba, Potrero de los Funes, en San Luis, y mayormente en Buenos Aires, en el Autódromo de Buenos Aires, que tiene varios circuitos. Ahora va la pregunta de cierre. En todos esos sitios, arrancamos esto diciendo que vos estabas orgullosísimo de ser rosarino. En todos esos lugares, cuando te dicen, Molinari, rosarino, ¿qué vendés vos? ¿Cómo decís? Sí, Rosario, ¿qué es? Vendo a Rosario con mucho orgullo. ¿Y qué es lo que vendés? Vendo a mi ciudad, vendo a mi gente. A veces hago un esfuerzo particular en resaltar las cosas buenas que se hacen en nuestra sociedad y en Rosario, que pueden ser ejemplo para aplicar en otras partes del país. Y lo digo con orgullo y lo digo en serio. Hemos transitado muchas cosas por Rosario, pero
hemos estado viendo también hemos visto y vemos que se pueden hacer cosas muy buenas y que son ejemplos que pueden tomar los demás. Insisto con eso. Y cómo ha progresado Rosario en los últimos tiempos también para mí es un motivo de orgullo. Y lo dicen todos, todos mis compañeros de andanzas, cuando vamos por todos estos lugares que te estoy comentando, dicen, uy, vamos a Rosario, todos quieren venir a Rosario. El club me dice, usted sabe una cosa, vamos a Rosario porque perdemos plata para ir a Rosario, pero tenemos que ir porque todos los pilotos quieren ir a Rosario. Entonces, bueno, eso me infla un poco, como rosarino. La recontra última. A veces los corredores le ponen un nombre al auto tuyo. ¿Le pusiste algún nombre vos? Bueno, sí. Yo tengo una digamos, Uy, qué vueltas que estás dando. Sí. No te lo puedo decir el nombre. Bueno, listo. Gracias. Chao. Hasta aquí llegamos, parecido y diferente en una semana. Otro surcido, otro bordado, otro pespunte para tratar de armar la historia de la región, con personajes, historias de gente común, porque todos tenemos una historia. En una semana, en este mismo lugar, parecido y diferente, estaremos Historias de Gente Común. Hasta entonces, un beso en la frente y gracias. Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Sport 78, Rosarino por Deporte, desde 1972 en la ciudad, la casa de deportes de la región Rosario. Fiat Beta Sociedad Anónima, concesionario oficial Fiat Iveco, 27 de febrero y Necochea. En la región, la casa Fiat es Fiat Beta.